Hola, bienvenidos a esta tercera clase de parcial y generación de código. En la clase de hoy vamos a completar el tema de lenguajes regulares haciendo un pequeño repaso de algunas cosas que ya habían visto en lenguajes formales y autómatas. Ya deberían haber visto en lenguajes formales y autómatas. Vamos a estudiar algo que podríamos llamar en general normalización de gramáticas, que consiste en dar algoritmos que tomen como entrada una gramática independiente del contexto y la conviertan en otra gramática independiente del contexto que es equivalente, pero que tiene alguna propiedad que nos interese, como ya vamos a ver. Y después vamos a ver una pequeña demostración de generadores de parsers, es decir, herramientas que reciben como entrada una gramática y generan un programa que reconoce palabras de esa gramática, es decir, un parser para esa gramática. Bueno, como repaso de lenguajes regulares, ya habíamos visto que el lenguaje en un alfabeto es un conjunto de palabras formadas por símbolos del alfabeto. Habíamos visto que era una gramática independiente del contexto, que tenía símbolos no terminales y terminales, tenía producciones y un símbolo inicial, y LDG era el lenguaje que generaba la gramática. LDG se definía, si recuerdan, como todas las palabras a las que puedo llegar si empiezo desde el símbolo inicial y voy aplicando sucesivamente producciones hasta que llego a una cadena que solamente consta de símbolos terminales. Todas esas cadenas a las que puedo llegar en todos los pasos que quiera son el lenguaje generado por G. La clase pasada habíamos visto también que eran los autómatas finitos determinísticos. Un autómata finito determinístico era una tupla que tenía un conjunto de estados, un alfabeto, una función de transición, un estado inicial y un conjunto de estados finales. Y la función de transición, lo importante es que en este caso era determinística, es decir que dado un estado en el que uno estaba posicionado y un símbolo que uno quería consumir, eso nos decía a qué estado íbamos a parar, y era siempre exactamente un estado al que íbamos a parar si estábamos parados en un cierto estado y consumíamos un cierto símbolo de la entrada. Y notábamos LDD al lenguaje aceptado por el autómata D. LDD se definía como el conjunto de palabras tales que si yo empiezo posicionado en el estado inicial y consumo esa palabra, llego a alguno de los estados finales. Por otro lado, hemos visto un autómata finito, la definición de autómata finito no determinístico, que era similar, con la diferencia de que ahora la función de transición era no determinística. Eso significaba que que la función de transición recibía un estado en el que uno estaba posicionado y un símbolo que podía ser o bien un símbolo de la entrada o bien el símbolo epsilon. El símbolo epsilon representaba que yo no consumía nada de la entrada. Y devolvía como resultado un conjunto de estados, es decir que el autómata de manera no determinística, cuando consumía un símbolo de la entrada o quizás sin necesidad de consumir ningún símbolo, podía pasar a alguno de todos estos estados que estaban en este conjunto de manera no determinística, como que el autómata podía elegir de alguna forma. Y notábamos L de n al lenguaje generado por el autómata n. Y L de n se definía parecido al caso determinístico como el conjunto de palabras tales que si yo empiezo en el estado Q0 y consumo la palabra, recorriendo alguno de todos los posibles caminos que puedo recorrer, porque el autómata es no determinístico y me deja opciones, recorriendo alguno de todos esos posibles caminos puedo llegar a alguno de los estados finales. Y por otro lado habíamos visto la noción de expresión regular, que una expresión regular era un árbol formado por estos constructores: el constructor vacío, que denotaba el lenguaje vacío, el constructor epsilon, que denotaba el lenguaje que tenía una única palabra vacía, la expresión regular x, donde x era un símbolo del alfabeto que denotaba el lenguaje que tenía una única palabra y esa palabra tenía longitud 1 y el único símbolo que tenía era ese símbolo x. Teníamos la concatenación de expresiones regulares, que denotaba la concatenación de los lenguajes, la alternativa o unión de expresiones regulares, que denotaba justamente la unión de los lenguajes, y la repetición o estrella o clausura de Kleene de una expresión regular, que denotaba la clausura del lenguaje, es decir, la clausura de una expresión regular denota el lenguaje cuyas palabras se forman por elegir tantas palabras como uno quiera, o sea, 0, 1 o más palabras, y concatenarlas, y cada una de esas palabras vienen del lenguaje denotado por la expresión regular R de adentro. Y notábamos LR para el lenguaje denotado por la expresión regular. Bueno, en la clase pasada habíamos visto que los autómatas finitos determinísticos eran equivalentes a los autómatas finitos no determinísticos. Es decir, que si yo tengo un lenguaje tal que hay un autómata finito determinístico que lo reconoce, entonces también hay un autómata finito no determinístico que lo reconoce, y viceversa.
¿Cómo demostramos que, dado una AFD que reconoce un lenguaje, puedo obtener una AFN que reconoce el mismo lenguaje? Bueno, esta implicación era trivial porque todo autómata finito determinístico se puede interpretar como uno no determinístico que acepta el mismo lenguaje. ¿Cómo demostramos esta otra implicación de acá para allá? O sea que, dado un autómata finito no determinístico que reconoce un lenguaje, puedo construir un autómata finito determinístico que reconoce el mismo lenguaje. Bueno, esto lo hemos visto la vez pasada. Lo que usábamos era la construcción de subconjuntos. Lo que hacíamos era construir un autómata finito determinístico cuyos estados eran conjuntos de estados del autómata finito no determinístico original. Bien, y además habíamos visto que esta implicación, digamos, o sea que, dada una expresión regular, yo podía conseguir un autómata finito no determinístico que reconocía el mismo lenguaje denotado por esta expresión regular. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, usábamos la construcción de Thomson. Que, si se acuerdan, recursivamente para cada expresión regular generaba un autómata finito no determinístico. Bueno, y lo que uno se pregunta es qué pasará con la dirección que falta, o sea, con la implicación de AFN a expresión regular. Es decir, si yo tengo un autómata finito no determinístico que reconoce un lenguaje, ¿podré conseguir una expresión regular que denote el mismo lenguaje? Bueno, la respuesta es que sí. Y para eso lo que uno usa es una construcción que se llama el método de Berzozowski, o a veces coloquialmente se lo conoce como el método de las ecuaciones. Enunciemos el teorema, digamos, si uno tiene un autómata finito no determinístico n, que no tiene transiciones epsilon, si las tiene uno las puede eliminar, por ejemplo, convirtiendo el autómata finito no determinístico en uno determinístico que nunca tiene transiciones epsilon. Entonces, dado un autómata finito no determinístico n que no tiene transiciones vacías, se puede construir siempre una expresión regular que denota el mismo lenguaje que acepta el autómata n. Bueno, ¿cómo hacíamos esto? O sea, digo cómo hacíamos en pasado, primero porque yo tengo que recordarlo un poco, y segundo porque seguramente ustedes esto lo vieron en lenguajes formales y autómatas. Bueno, la idea es que si uno tiene un estado Q de un autómata finito no determinístico, puede pensar, o sea, vuelvo un poquito atrás, un autómata finito no determinístico tiene un estado inicial. El lenguaje que acepta ese autómata es el lenguaje de las palabras que, tales que si uno empieza en ese estado inicial y consume la palabra, puede llegar por algún camino a algún estado final. Bueno, pero lo que nos va a interesar acá es qué pasaría si el estado inicial no fuera necesariamente el original, sino que fuera alguno de los otros estados del autómata. Entonces, si tenemos un autómata finito n, vamos a escribir n barrita q para el autómata que resulta de cambiar el estado inicial para que pase a ser q. ¿Está bien? Y en general, si n es un autómata que tiene estos estados, q0, q1, así hasta qn, tiene un alfabeto, una función de transición, un estado inicial y un conjunto de estados finales, vamos a anotar L sub i para el lenguaje que generaría el autómata si el estado inicial fuera Q sub i. ¿Está bien? O sea, el lenguaje aceptado si uno empieza desde el estado Q sub i. Es algo bastante natural, quizás puede confundir si uno no lo lee, pero es algo bastante razonable. Y vamos a considerar este sistema de ecuaciones entre lenguajes. Este sistema de ecuaciones tiene un montón de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tiene? Bueno, tiene una ecuación para cada estado. Y lo que dice esta ecuación es cómo es el lenguaje que acepta, cómo es el lenguaje de las palabras que acepta el autómata cuando empezás desde el estado Q sub i. Entonces, L sub i es el lenguaje que acepta el autómata cuando empezás desde el estado Q sub i, y lo que te dice esta ecuación es que este lenguaje es lo mismo que esto que está acá al costado, que también puede ser que cueste un poquito leerlo, ahora lo leemos, pero es algo muy razonable. Lo que está diciendo es que el lenguaje que acepta el autómata i es, bueno, básicamente, para cada flecha que sale de ese estado, si esa flecha está etiquetada con X, o sea, X es un símbolo del alfabeto, y hay una transición desde el estado I al estado J consumiendo el símbolo de X, entonces el estado L sub i va a incluir al lenguaje LJ, pero agregándole una X adelante. ¿Está bien? O sea, XLJ es la concatenación del lenguaje X, que es un lenguaje que tiene una sola, es un poco un abuso de notación quizás, pero es el lenguaje que consta de una sola palabra que tiene una sola letra, que es esta X.
y x y LJ es la concatenación. Entonces L sub I va a ser básicamente la unión de todas las posibles transiciones. Lo dije más o menos. Para todas las posibles transiciones, si la transición está decorada con X y va a parar al estado QJ de X LJ. ¿Está bien? Bueno, pero además hace falta una cosita más, que es que si el estado I es un estado final, entonces la palabra vacía pertenece al estado LI, y si no, no pertenece al estado LI. Bueno, uno puede ver, no lo vamos a ver esto, pero uno puede ver que este conjunto de ecuaciones caracterizan exactamente los lenguajes L sub I. ¿Está bien? Y la idea es resolver este sistema despejando LI y LJ para obtener expresiones regulares, para obtener un montón de expresiones regulares, una expresión regular para cada estado del autómata, y la expresión regular asociada al estado Q sub I va a ser una expresión regular que justamente va a denotar el lenguaje L sub I, que es el lenguaje que acepta el autómata cuando empieza parado en el estado L sub I. Bueno, para resolver este sistema de ecuaciones lo que vamos a usar es un lema que se llama lema de Arden, que dice que el lenguaje, o sea, miremos primero la ecuación. Tenemos esta ecuación, x igual a Lx unión L'. O sea, acá x es un lenguaje, L es otro lenguaje, L' es otro lenguaje. Y lo que estamos preguntando es, acá x es una incógnita, L y L' son datos. Y lo que nos estamos preguntando es, ¿cuál es el lenguaje x? O ¿cuáles son los posibles lenguajes x? Tales que x es igual a L concatenado con X unión L'. ¿Está bien? Esto se parece bastante a cuando uno tiene algo así. Por ejemplo, esta gramática. En esta gramática lo que uno está diciendo es que el lenguaje A es igual al... Perdón, por ahí estoy mareándolos un poco con la notación. Tengo un lenguaje X, que es el lenguaje que genera este símbolo no terminal A, y X es igual a AX unión B. ¿Está bien? Esto sería la ecuación entre lenguajes. Si quieren escribirlo de manera un poco más precisa, en realidad B es el lenguaje, o sea, el conjunto que tiene una sola palabra, y esa palabra tiene un único símbolo que es la letra B. Y esto sería la concatenación entre X y este lenguaje que tiene una sola palabra, y esa única palabra tiene longitud 1 y tiene solamente el símbolo A. Bueno, si habíamos hecho algún ejercicio parecido a esto, ¿cuál es el lenguaje generado por el símbolo no terminal A? Bueno, lo que me permite hacer el símbolo no terminal A es poner todas las A que quiera y después una B. Entonces el lenguaje generado por A en esta gramática es A estrella B. ¿Está bien? Bueno, y de igual manera, cuando uno tenga, voy a escribirlo un poco más en general, esta ecuación que dice que x es igual a L concatenado con X unión L', una solución a esa ecuación va a estar dada por L estrella L', o sea, L estrella concatenado con L'. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo que pasa acá arriba, es el mismo fenómeno, pero más en general. Bueno, lo que dice el lema de Arden es exactamente eso. Lo que nos dice es que si uno tiene esta ecuación, x igual a L concatenado con X unión L', entonces si uno toma x igual a L estrella concatenado con L', eso es una solución a esta ecuación. No solo eso, sino que x es el lenguaje más chico que soluciona esta ecuación. Acá me parece que falta una condición más, que es que L no debería tener a la cadena vacía. Pero bueno, después eso hay que checarlo. O sea, si L es un lenguaje que puede tener la cadena vacía, entonces es verdad que X es solución, pero no necesariamente va a ser la solución más chica. Cuando digo lenguaje más chico, ¿qué quiero decir? Porque por ahí eso le genera dudas. Los lenguajes son conjuntos. Podría haber varios conjuntos que sean solución a esta ecuación, varios conjuntos de palabras que resuelvan esta ecuación. El lenguaje más chico va a ser el conjunto más chico. O sea, lo que quiero decir es que
este conjunto X va a estar incluido en cualquier otra solución a esta ecuación. Bueno, y usando este lema vamos a poder resolver este sistema, y ese sistema, como mencioné antes, nos va a dar un montón de expresiones regulares. Una ecuación regular para cada estado del autómata, y la iésima expresión regular va a denotar el lenguaje L sub i, que es el lenguaje que acepta el autómata cuando uno empieza desde el estado L sub i. Bueno, en particular el sub 0 va a ser el lenguaje que acepta el autómata. Entonces, por ejemplo, supongamos que uno tuviera este ejercicio, o sea, uno quisiera conseguir una expresión regular que denote el lenguaje de las palabras que tienen simultáneamente un número par de A y un número par de B. O sea, son palabras que tienen solamente A y B, ninguna otra letra, están en el alfabeto AB, y las A y B pueden estar mezcladas, pero lo que uno sabe es que si uno cuenta la cantidad de A es un número par, y si uno cuenta la cantidad de B es otro número que también es par. Bueno, si esto nunca lo pensaron, por ahí está bueno que pausen un minuto el video y piensen si se les ocurre una expresión regular para denotar este lenguaje. Van a ver que no es para nada obvio imaginarse qué expresión regular puede cumplir con esto. Bueno, ¿cómo podría hacer uno si uno necesitara una expresión regular para denotar ese lenguaje? Bueno, lo que podría hacer es escribir un autómata finito determinístico que acepte ese lenguaje, y eso sí es fácil porque podemos tener un autómata finito determinístico que tenga 4 estados. Cada estado guarda dos booleanos, digamos, o 2 bits que nos dicen si la cantidad de A es par o impar y si la cantidad de B es par o impar. En el estado Q0 la cantidad de A es par y la cantidad de B también es par porque empezamos con 0A y 0B. Si consumimos una A, pasamos a un estado en el que hay una cantidad impar de A, pero par de B, y si volvemos a consumir una A, volvemos al estado en el que hay una cantidad par de A y par de B. Y si estamos en el estado Q0, o sea, cantidad par de A y par de B, y consumimos una B, pasamos a un estado en el que hay una cantidad impar de B y par de A, y si consumimos una B, volvemos, bueno, y así. Este autómata finito determinístico efectivamente reconoce el lenguaje de las palabras que tienen simultáneamente un número par de A y un número par de B. Fíjense que el estado Q0 es el estado inicial porque empiezo con 0A y 0B, que es un número par de A y de B, y es el estado final porque me va a interesar aceptar una palabra cuando vuelva a caer en el estado que me dice que la cantidad de A es par y la cantidad de B también es par. Bueno, si nosotros pudiéramos agarrar este autómata finito y convertirlo en una expresión regular, tendríamos una expresión regular que resuelve este ejercicio de acá arriba. ¿Podemos convertirlo en una expresión regular? Bueno, sí, porque justamente recién mencionamos que hay un teorema que permite hacer exactamente eso. No demostramos el teorema exactamente, o sea, con toda rigurosidad. Habría que decir algunas cosas más para que el teorema quede bien demostrado, pero la clave es lo que dijimos. Entonces, si aplicamos el método de Brezovsky, o el método de las ecuaciones, obtenemos este sistema de ecuaciones. Fíjense que hay 4 ecuaciones, una ecuación para cada estado. L0 es la ecuación para el estado Q0, y me dice que L0 es igual a AL1 unión BL2 unión epsilon. ¿Por qué? Bueno, AL1 porque si yo desde el estado Q0 consumo una A, paso al estado Q1, y el L1 es el lenguaje que acepta el autómata cuando empiezo desde el estado Q1. BL2 porque si empiezo desde el estado Q0 y consumo una B, paso al estado Q2. ¿Y por qué está epsilon acá? Bueno, porque el estado Q0 es un estado final, entonces la palabra vacía pertenece al lenguaje L0, porque la palabra vacía no tiene una cantidad par de A y de B, entonces tiene que ser una palabra que pertenezca al lenguaje del estado Q0. Bueno, L1 es la ecuación de L1 dice que L1 es igual a AL0 unión BL3, porque si estoy en L1, o sea, en Q1 y consumo A, me fue a cualquier lado, esta ecuación dice que si estoy en L1 y consumo A, voy a pasar a Q0, entonces a L0 unión BL3, porque si estoy en Q1 y consumo una B, paso a L3, ¿está bien? Lo que me está diciendo esta ecuación, si uno la lee,
sea, si uno la lee en el autómata, está hablando de las transiciones. Si uno la lee a nivel de lenguaje, lo que me está diciendo es que las palabras que van a ser aceptadas si yo empiezo en L1, en el estado Q1, son las mismas que las que empiezan con A y siguen con una palabra que sería aceptada del estado Q0, y también las que empiezan con B y siguen con una palabra que estaría aceptada si uno empezara desde el estado Q3. ¿Está bien? Es lo que uno tenía en mente cuando construye el autómata. Bueno, y lo mismo para las ecuaciones de L2 y L3, chequen que están bien, pero es básicamente escribir este autómata en forma de ecuaciones para expresar toda la información que tenemos ecuacionalmente. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer ahora es despejar L0, L1, L2 y L3 para que nos queden expresiones regulares. Fíjense que ahora esto no está despejado. ¿Por qué no? Bueno, porque L0 depende de L1 y L1 depende de L0, entonces hay como una dependencia cíclica recursiva. Y a mí me gustaría tener una expresión regular que no tenga recursión. Por ejemplo, decir L0 es igual a, no sé, A estrella o B, A estrella, no sé qué. ¿Bien? Todo con símbolos terminales y usando estrellas y alternativas, o sea, la barrita vertical que es representa la unión de las expresiones regulares y la concatenación de expresiones regulares, pero sin recursión. Bueno, ¿qué podemos hacer para deshacernos de la recursión? Bueno, por ejemplo, teníamos este sistema que era el que teníamos recién. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es, acá en principio hay que arreglárselas un poco. En realidad el teorema el método de Berzozowski nos da un método para hacer esto que está asegurado que termina. Pero bueno, uno para hacerlo en papel se las arregla pensando a mano más o menos cómo hacerlo. Lo que podemos hacer es en L0, esta ecuación de acá arriba, y L3, que es esta ecuación de abajo, reemplazar L1 y L2. Fíjense que L1 depende de L0 y L3 y L2 depende de L0 y L3 nada más. Entonces, si en L0 reemplazamos L1 por el lenguaje que denota, por el lenguaje que está a la derecha, y L2 por el lenguaje que está a la derecha, nos va a quedar esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Vamos a ver si puedo hacer esto acá. L0 era A L1 unión B L2 unión epsilon. También pongo un puntito ahí para que se note que es una concatenación. Lo que podemos hacer es L1 reemplazarlo por el lado derecho de la ecuación de L1, que define a L1, que es A L0 unión B L3. ¿Está bien? Ahí expandí L1. Y L2 también lo puedo expandir puedo reemplazarlo por su definición, por el lado derecho de la ecuación que lo define. L0 unión epsilon, ¿está bien? Nos quedaría esta ecuación, o sea, nos quedaría que L0 es este lenguaje. Y ahora podemos distribuir. Fíjense que si a este lenguaje, yo a todas las palabras de ese lenguaje les agrego una A adelante, es lo mismo que agregarle una A adelante a este lenguaje, unión, agregarle una A adelante a este lenguaje. Y acá lo mismo, algo parecido, distribuyo el B punto, o sea, la concatenación con el lenguaje que tiene solo la palabra B, por sobre la unión, y me queda esto y esto. ¿Está bien? Y si se fijan, esto es exactamente lo que me quedó acá. AAL0, unión ABL3, unión BAL3, unión BBL0, unión epsilon. Bueno, y lo mismo en L3. En L3 podemos reemplazar L2 por el lado derecho y L1 por el lado derecho, y nos queda esta ecuación acá. Está bien, todavía no terminamos, pero avanzamos un poco porque ahora tenemos dos ecuaciones y L0 solamente depende de L0 y L3. Antes L0 dependía de L1 y L2 y L1 de L0 y L3, había más vueltas, ahora hay menos vueltas. L0 solamente depende de L0 y L3 y L3 solamente depende de L3 y L0. Bueno, ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, en L3, que era este lenguaje de acá arriba, podemos reagrupar, ahora asociamos pero del otro lado. Acá fíjense que en esta ecuación, que era la que ya teníamos, AAL3 y BBL3, podríamos sacar factor común L3.
y nos quedaría AA unión BB L3. Y por otro lado, AB L0 y BA L0 tienen a L0 en común, entonces podríamos sacar L0 de factor común. Está bien, no, eso, perdón, me apuré y eso no hace falta, pero los podemos agrupar de este lado. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora, fíjense que L3 nos quedó escrito como un lenguaje concatenado con L3, unión otro lenguaje que no depende de L3. Por lo menos no tiene la letra L3. Entonces, lo que podemos hacer ahora es aplicar el lema de Arden en L3. Recuerden que el lema de Arden decía que si X era LX unión L', entonces X L estrella L' era una solución al sistema y era la solución más chica al sistema. Entonces, en L3 nos quedó esta ecuación de acá, que tiene esta forma, ¿está bien? Dice que L3 es igual a algo concatenado con L3, como acá, unión algo que no tiene L3, por lo menos no lo tiene directamente. En realidad si lo tuviera no molestaría. Y aplicando el lema de Arden tenemos que entonces L3 es igual a este lenguaje, lo podemos tomar como este lenguaje, que es AA unión BB estrella, que es esto de acá, concatenado con, perdón, me cuesta seleccionar bien, pero es esto de acá, ¿no? Esa primera parte, concatenado con esto de acá, que es el L' en la versión general del lema de Arden. Está bien, entonces ahora fíjense que L3 quedó expresado de tal forma que solamente depende de L0 y no depende de sí mismo. Y bueno, si hagamos ahora podemos en L0 reemplazar L3, entonces acá donde dice L3 podemos pegar esto de acá. ¿Está bien? Bueno, primero acá en la diapositiva lo que hicimos es sacar factor común L3, simplemente por comodidad, para que después no se repitan, para no tener que copiar varias veces esto, para copiarlo una sola vez. Sacamos factor común L3 acá y nos queda AB unión BA L3. Y ahora donde dice L3 copiamos lo que está del lado derecho de esta ecuación, ¿sí? Bueno, y ahora reagrupando, acá hay que leer un poco, o sea, me parece que lo más fácil es que ustedes se sienten y hagan la cuenta y vean que uno puede reagrupar este lenguaje de acá para que nos dé este lenguaje de acá. Donde este lenguaje de acá tiene un lenguaje, después L0 y después unión otro lenguaje. Entonces esta ecuación que nos quedó al final, L0 es igual a algo, L0 unión algo, tiene de vuelta la forma del lema de Arden. Entonces esta es la última ecuación que nos quedó, que es L0 es igual a algo concatenado con L0 unión algo. Y de nuevo, como decíamos, se puede aplicar el lema de Arden para concluir que L0 va a tener que ser la repetición muchas veces de este lenguaje que tenemos acá. ¿Está bien? Concatenado al final con este lenguaje de acá, pero este lenguaje de acá tiene solamente la palabra vacía, entonces no va a aportar nada, es como un neutro. Bueno, fíjense que entonces llegamos a una ecuación que define L0 como un lenguaje que no depende de sí mismo ni de otros lenguajes incógnitos, es simplemente una expresión que depende de los símbolos del alfabeto y usa la unión y la concatenación de lenguajes y la clausura de Kleene. Y esto nos da una solución al sistema y nos asegura que el lenguaje L0 se puede expresar como esta expresión regular. ¿Está bien? Que es lo mismo de acá, pero donde dice unión puse una barrita vertical que es la alternativa. Bueno, si ustedes miran esta expresión regular con cariño, se pueden convencer de que esta expresión regular genera palabras que siempre tienen una cantidad par de A y una cantidad par de B. Y de hecho, como este lenguaje es equivalente al del autómata, genera únicamente, genera todas las palabras, genera únicamente me fue a cualquier lado de vuelta,
genera todas y solamente las palabras que tienen una cantidad par de A's y una cantidad par de B's. Bien, ese fue un repaso del método de las ecuaciones. Después, esto seguramente lo vieron en lenguajes formales y autómatas. Una gramática independiente del contexto la llamamos regular si todas las producciones tienen alguna de estas tres formas. ¿Está bien? Esto lo comento, no nos va a interesar demasiado en la materia, pero lo comento. O sea, una gramática es regular si las producciones siempre son de esta forma. O sea, A produce un símbolo terminal y un no terminal, o bien un símbolo no terminal produce un no terminal, o bien un no terminal produce la palabra vacía. Estas son las únicas formas posibles que puede tener las producciones de una gramática regular. Bueno, y es bastante fácil ver que las gramáticas regulares se corresponden de manera muy inmediata con los autómatas finitos no determinísticos. Porque uno puede pensar que, vuelvo un poquito atrás, que cada símbolo no terminal es como un estado del autómata y cada una de estas producciones es una transición que consume el símbolo X y pasa al estado B, que está en el estado A, consume el símbolo X y pasa al estado B. Cada una de estas transiciones es una transición epsilon que pasa del estado A al estado B sin consumir ningún símbolo de la entrada, y cada producción de estas es un estado final, o sea, esto estaría indicando que A es el estado final, que A es un estado final del autómata. Usando esa correspondencia, o sea, un símbolo no terminal de la gramática es un estado del autómata no determinístico, el símbolo inicial de la gramática es el estado inicial del autómata. Una producción de esta forma es una transición que consume un símbolo, una producción de esta forma es una transición que no consume un símbolo, y una producción de esta forma indica que el estado es final. Usando esta correspondencia podemos ver que en realidad todos estos cuatro formalismos tienen el mismo poder expresivo. O sea, autómatas finitos determinísticos, autómatas finitos no determinísticos, expresiones regulares y gramáticas regulares, que son las últimas que vimos recién. Estos cuatro formalismos representan o permiten expresar los mismos lenguajes. Es decir, es lo mismo decir que existe un autómata finito determinístico que acepta un lenguaje que decir que existe un autómata finito no determinístico que acepta un lenguaje L, porque se pueden convertir del uno al otro. Y es lo mismo que decir que existe una expresión regular que denota el lenguaje L, porque también se pueden convertir del uno al otro. Y es lo mismo que decir que existe una gramática regular que genera el lenguaje L, porque también se pueden convertir del uno al otro. Los lenguajes que tienen estas características, o sea que son aceptados por algún autómata finito determinístico, o lo que es lo mismo decir por algún autómata finito no determinístico, o lo que es lo mismo decir por alguna expresión regular, o lo que es lo mismo decir por alguna gramática regular, todos esos lenguajes se llaman lenguajes regulares. Bueno, y esto está como ejercicio en la práctica, ver que los lenguajes regulares tienen propiedades de clausura buenas, es decir que los lenguajes regulares son cerrados por intersección. Eso significa que si yo tengo dos lenguajes regulares, su intersección también es un lenguaje regular. La unión, es decir que si tengo dos lenguajes regulares, la unión también es un lenguaje regular. Por complemento, es decir que si tengo un lenguaje regular, su complemento, es decir, el conjunto de las palabras que no están en el lenguaje, es un lenguaje regular. El reverso, es decir, si yo tengo un lenguaje y considero todas las palabras del lenguaje pero al revés, ese también es un lenguaje regular. La concatenación de lenguajes también es un lenguaje regular. La concatenación de lenguajes regulares, perdón, es un lenguaje regular. Y la clausura de Kleene de un lenguaje regular también es un lenguaje regular. Bien.